Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Un gusto saludarlos, un gusto verles una vez más en estos martes de estudio de la reunión de los varones. Eh, en, esta, en esta noche vamos a continuar con el estudio de los jueces y hoy vamos a analizar al primer juez, que es Otoniel. Y para eso vamos a tener el placer de que nos comparta la palabra nuestro hermano Edgar Santiago. Así que, hermano, te dejo el micrófono, las cámaras. Es todo tuyo, vía satélite. Gracias, nos conectamos, Joaquín. Adelante, hermano. Gracias, muchachos. Dios les bendiga a todos los varones. Dios les bendiga. Gracias, porque siempre es una oportunidad bien padre de poder compartir. Y bueno, pues varios saben de este fin de semana y andábamos ahí como locos y todo. Y hoy, pues, preparando y leyendo y buscando y todo eso. Y le decíamos, Señor, pues que siempre todo esto pueda ser de bendición y pueda alimentarnos, ¿va? Porque eso es lo importante, que la palabra de Dios nos pueda alimentar, nos pueda consolar, nos pueda edificar. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos en el nombre de Jesús y le permitimos que sea su palabra y su Espíritu Santo el que nos edifique y nos enseñe? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor Dios del cielo, de estar aquí presente, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar, Señor, de lo que viene de tu boca, Señor. Esas palabras que son rema, que son vida, Señor, para edificación de nuestras almas, de nuestros cuerpos, Señor, para transformar, Señor, nuestras formas de pensamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras, Señor, porque sabemos que es tu palabra la que hace en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, Señor, y que sea tu presencia, Señor, tocando nuestros corazones para poder seguir siendo más como tú, Señor, y llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Si no es aquí, Señor, en el tiempo perfecto, cumpliendo, Señor, tu voluntad. Gracias por cada uno de los varones que se conectan, para que toman tiempo, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, toda majestad por siempre, Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, hablando un poquito de los de jueces y buscando acerca de ellos, me tocó el juez Otoniel, el primer juez sobre Israel. Y si vamos a la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que no hay mucho, ¿verdad? No hay mucho de dónde sacar, o al principio te das cuenta que no hay mucho, pero empiezas a leer y encuentras un montón de cosas que la palabra de Dios te va dando, te va dando, te va dando. Y bueno, pues terminas encontrando una riqueza impresionante en la palabra de Dios. Y me gusta mucho que la palabra de Dios solita se va desenrollando, se va desenvolviendo. Y bueno, yo quiero tomar 3 puntos principales acerca del primer juez en Israel llamado Otoniel. Y está en el Jueces capítulo 1, verso 11. Jueces capítulo 1, verso 11. Habla del juez número 1 llamado Otoniel. Jueces capítulo 1, verso 11. Y dice así la palabra de Dios, Jueces 1:11, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y bueno, leyendo esta porción, uno dice, se empieza uno a preguntar, bueno, señor, ¿y Otoniel qué cosa tiene que ver aquí? ¿Cuál es la situación de este juez? Y leyendo un poquito encontramos que Otoniel se vuelve un juez
que derrota a una nación o a una tribu y que obtiene un premio llamado Axa, siendo la hija de Caleb. Y con esto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un poquito acerca, yo decía, bueno, ¿y qué tanto tengo que hablar de esto? ¿Ah? No menciona muchas porciones de Otoniel, ¿no? O sea, no lo menciona como juez, no lo menciona. Más adelante, en los versos 35, habla acerca de Otoniel y que pelea, derrota a una tribu. Y cuando el pueblo de Israel se aleja, viene Otoniel, hace juicio y trae la paz durante 40 años a Israel. Pero me llama un poquito mucho la atención en la porción donde dice, de allí fue a los habitantes de Debir, que antes se llamaban Querían Sefer, y le dijo Caleb, uno de los hombres más valientes que entraron a la tierra prometida, le dice, aquel que atacare a Kerim Safer y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Y si estuviéramos tal vez entre feministas y mujeres, tal vez ya aquí nos estarían linchando, ¿va? Como diciendo, ay, ¿cómo es posible que pongan a una mujer como trofeo, ¿verdad? Porque te tienes que ganar algo y este es el trofeo. Y ya desde aquí empezamos a darnos cuenta que si estuviéramos entre mujeres ya estarían diciendo, no, esto no está bien. Pero si nos damos cuenta de quién era el que la estaba proponiendo, no como un trofeo, sino por el valor que tenía Josué hacia su hija, nos damos cuenta que las mejores adversidades o cómo sacas ustedes tienen hijas, algunos de aquí tienen hijas y yo creo que quieren lo mejor para ellas. ¿Y cómo podrías encontrar lo mejor para ellas, sino tal vez poniendo algún tipo de adversidad o algún tipo de prueba, si se pudiera, ¿verdad? Y lo que hace Caleb es eso. Él dice, creo que he peleado hasta los 80 años, he peleado por estas tierras, porque la parte que Caleb tenía no era la parte despoblada, sino era la parte de conquista. Y podemos darnos cuenta que él a sus 80 y tantos años todavía decía, dame este monte y todavía voy a pelear y voy a luchar por ella. ¿Y qué era lo que quería él para su descendencia? Pues quería lo mejor, un hombre al nivel que él tenía como conquistador. ¿Qué era lo que quería para su hija? Otro conquistador tal vez como él. ¿Qué hace? Lanza una convocatoria de las más feroces porque habla de que tenía que ir y luchar y conquistar a otro pueblo y demostrar que tenía el nivel que que Caleb, perdón, estaba pidiendo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, aquí hay tres principales personajes, que es Caleb, que es Otoniel y que es Axa. Y Axa no es el premio, porque le dice, aquel que conquistare, le daré a mi hija, mas no la tierra que va a conquistar. Le daré la porción que más amo, y era su hija y era su familia. Y los somete a una adversidad. Y dicen por ahí que de bajada hasta los bochos compiten. O sea, cuando vas de bajada hasta un bocho da competencia, ¿verdad? La cosa es de subida. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Dice el chavo, que estoy tratando de querer insinuar, que normalmente se ve la calidad del contrincante en la subida, no en la bajada. Se ve la calidad de personas que somos cuando somos puestos a prueba, cuando estamos puestos en la adversidad, cuando se nos pone la situación al frente y tenemos que sacar lo mejor de nosotros para obtener la porción que nos corresponde. Entonces, así como Abraham fue probado tantos y tantos años para sacar lo mejor de él, como José tuvo que sacar lo mejor de él a través de las adversidades, entonces Dios tiene que sacar a través de las adversidades lo mejor de nosotros. Como Caleb quería lo mejor para su descendencia, así Dios quiere sacar lo mejor de nosotros a través de las circunstancias y de las pruebas que se van a presentar delante de nosotros. Entonces, dice aquí que Caleb lanza una convocatoria y el mejor peleador es el que se lleva la bendición de la hija.
aquí pues me llama mucho la atención que le promete y le dice, te daré a mi hija mi mejor porción. No le estaba diciendo, ay, pues el que gane, ay, le doy a mi hija. No, le estaba diciendo, tendrás lo mejor de mi herencia, tendrás lo mejor de mi porción. Y le da tres cosas. Le dice, le daré mi hija, que si bien lo podemos manifestar de esta forma, al igual que el Señor Jesús, al igual que el Padre, Caleb representa al Padre, Otoniel representa a Jesús y Axa representa a la iglesia. Y eso me encantó mucho porque podemos darnos cuenta que el Padre lanza una convocatoria y dice, ¿quién está dispuesto a ir y pagar el precio por la iglesia? Axa es la iglesia. Y sale Otoniel o sale Jesús y dice, yo iré a derrotar a los gigantes, a destruir la pobreza, a deshacer la adversidad en la cual está sumergida la iglesia o los hombres, ¿verdad? Y eso me encantó mucho porque yo decía, wow, qué impresionante es que aún en el Antiguo Testamento hay la manifestación de la grandeza, del poder y de la misericordia de Dios, del Padre, del Hijo, hacia nosotros como su iglesia, y que se nos ha dado todo. Jesús viene, muere por nosotros, pelea por nosotros, gana en la cruz, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, el cual no era rival. A veces me llama un poquito la atención cómo ponen en algunas estampas, cómo ponen a Jesús el bien y a Satanás el mal, como luchando así ferozmente, cuando Satanás ni siquiera tiene la posibilidad de ganar contra Jesús. Jesús tenía toda la posibilidad para ganar, para luchar. Y así como Otoniel se lanza a conquistar, así el Señor Jesús se lanza a conquistar todo para la iglesia. Obtener todos los recursos para que ahora la iglesia pueda vivir en bendición, pueda vivir en gozo, pueda vivir en victoria a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿quién es el mejor postor aquí? Jesús, el cual gana y nos hace más que vencedores por medio de la cruz. Si me acompañan rápidamente, vamos a Romanos capítulo 8, verso 33. Y así como Otoniel, el primer juez, quisiera yo leer todo acerca de Otoniel, pero no hay mucho, solo le llaman el león de Adonai. Si se da cuenta, le llaman el concepto del nombre, significa el león. Déjeme encontrarlo. Pero el león de Dios o el león del Adonai. Y eso me llamó mucho la atención. Por eso es que me di cuenta de cómo la palabra estaba haciendo mención acerca de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el cual vence a sus enemigos para darnos y tomar a la iglesia, casarse con ella y darle todo lo que él venció en la cruz. Así como no lees, aquí dice la palabra, Romanos capítulo 8, verso 33. Dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Cristo, del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me encontré acerca del que somos más que vencedores. Me encontré una historia que me gusta mucho y que ya la había yo leído hace mucho tiempo y tal vez usted la recuerda. ¿Se acuerda de la película de Rocky Balboa? Cuando viene y pelea contra ¿cómo se llamaba este? Si alguien se acuerda de ¿cómo se llamaba? Iván Drago. Draco, ¿ah?
Contra Draco viene, pelea, se avienta, pum, lo golpean, se cae, medio muerto, se levanta y lucha, pelea y pum, lo derrota. Y lo que más me impresiona es que gana, levanta el cinturón de campeón, y hay una porción donde sube su esposa, levanta el cinturón y dice, ¡ay, ganamos! Y la pregunta es, ¿cuántos rounds te echaste? O sea, la esposa, ¿cuántos rounds se echó como para decir ganamos? Ninguno. Pero ella se vuelve más que vencedora porque el vencedor es Cristo, y la esposa se vuelve la más que vencedora porque no tuvo que pelear. Sin embargo, levanta el cinturón de ganamos. Y eso me impresionó mucho porque Cristo padece en la cruz todo por nosotros, y a nosotros nos hace ¿qué? Más que vencedores. O sea, Él paga toda por nosotros. Él va, pelea, como Otoniel pelea, destruye a sus enemigos, los que Caleb había estado pidiendo, destruye a sus enemigos, y la esposa recibe la bendición. Al igual que usted y yo, lo más maravilloso es que nosotros muchas veces no hicimos nada para ser más que vencedores. Él lo peleó todo, y como iglesia tenemos la porción de vivir como vencedores, como victoriosos por causa de ser llamados sus hijos. Por eso regresamos a Jueces, y me gusta mucho que le dice, Caleb, el que atacare a Kiriam Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acaz, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre, ¿qué? Un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio, ¿qué? Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿De qué está hablando? De la porción que a nosotros nos corresponde como hijos, de la bendición que hay en los cielos manifiesta en la tierra, de cómo Jesús peleando contra la muerte, peleando y tomando las llaves del infierno, arrebatándole todo eso, la pone sobre nosotros y dándonos las fuentes de arriba y las bendiciones arriba en lo celestial, poniéndolas también en el plano físico y dándonos la bendición, la provisión, el sustento por el cual nosotros no hicimos nada. Yo hubiera querido hablarles de Otoniel, ¿verdad? Me decía el hermano Johnny, la descripción, la bibliografía, pero créanme, no encontré mucho, ¿verdad? Yo dije, ¿de dónde? Nada más encontraba, yo decía, el león de Adonai, o sea, el león de Dios, ¿verdad? Y yo decía, no, es que esto tiene que tener algo más, y encuentro esta porción donde nos damos cuenta que ese Otoniel, el primer juez sobre Israel, manifiesta a Cristo, el peleando en la cruz por nosotros, y dándonoslo todo para que usted y yo hoy vivamos en victoria, tal vez en adversidades, dificultades, pero lo más maravilloso es la victoria que Él ganó por nosotros. Yo les decía en algún momento, yo les decía, aún en la muerte, manifestar que Cristo venció por nosotros, que lo tenemos todo para vivir en victoria, para gozar de la plenitud de Cristo en nosotros como sus hijos, como su iglesia. Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed. Apocalipsis 7:16 dicen, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero me llamó mucho la atención esta, y dice, y los guiará a fuentes de agua de vida.
y haciendo referencia a lo que manifiesta Josué, que Caleb, que le dice, oye, ve y pide. Y le dice Caleb, sí, te daré las fuentes de arriba. Las bendiciones de lo alto vendrán sobre ti. Y las bendiciones serán manifiestas aquí en este lugar. Y no estoy hablando de dinero ni de la bendición de saber que somos hijos y que lo tenemos todo en Cristo Jesús para vivir en su plenitud, para vivir en esa paz, en ese gozo, en medio de las dificultades, ¿verdad? Ustedes lo saben, este fin de semana pues tuvimos un altercado ahí con uno de los muchachos, ¿verdad? Con una situación ahí complicadísima. Y bueno, ustedes no están para saberlo, pero nos dijeron, hay que ir a buscarlo de Amatlán para adentro, usted sabe, zona caliente. Y yo le dije al Señor, Señor, mira, sinceramente ir a buscar a una persona en medio de no sé cuántas hectáreas de cañales es imposible. O sea, no hay posibilidad de encontrarlos. Le dije, vamos. Por ahí nos llamaron y dije, pastor, ¿se va a ir a meter a zona caliente? Y dije, sí, pero si de algo estoy seguro, es que Él camina con nosotros. Y si hemos de morir, moriremos sabiendo que Jehová pelea por nosotros. O sea, por eso Pablo decía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni principal, nada me puede separar de aquel que me dio la victoria y la paz y el gozo de ser llamado hijo. No sé si me estoy explicando, mi hermano, pero esta noche yo me pude dar cuenta de una cosa. Él peleó por nosotros para hacernos vivir en su plenitud, en su gozo, en su paz, en su presencia, como hijos amados, como la esposa que obtiene todo sin haber metido una mano en el ring. Entonces, dice que le da las fuentes de arriba, las bendiciones de arriba, las manifiesta. Y por eso yo decía, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Y esto qué? O sea, en el buen plano decimos, bueno, les dio muchas tierras llenas de agua, ¿no? Pero si lo transportamos a la parte espiritual, nos damos cuenta que le dio la bendición de tener, de la victoria que estaba acá en los cielos, también aquí en la tierra es manifiesta. Y mire, ¿por qué se lo digo? Isaías 41:17. Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierras secas. Verso 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Sí, amén. Dígame, pastor, es Isaías 41, ¿qué? 17. 41:17. 41:17, sí. Ay, no tengo volumen, pero no tengo ni prendido eso. 40% de batería. Tal vez me estaban hablando y no les hacía caso, perdón, pero no me había dado cuenta que estaba apagado el sonido. Sí, 41:17. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Sí. Dice, los afligidos menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Dice, en las alturas, ¿qué dice? Abriré ríos. ¿Qué le había dado Caleb a su hija y a su yerno? Fuentes de lo alto. Y dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré el desierto cedros, acacia y la bendición de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados más que vencedores por la gracia, la misericordia y la bondad de un Padre o de Jesús que lo peleó todo por nosotros. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, mi hermano? Otoniel
al tiempo viene y se levanta como un juez justo que pelea, que toma porciones de tierra, que se levanta. Y cuando Israel se aleja de Dios, porque dice que normalmente encontramos en los jueces, vamos a encontrar mucho esto. Y Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Israel clamó a Dios y Dios le mandó un libertador. Y después otra vez, Israel hizo lo malo. ¿Por qué hacía lo malo? Porque estaba rodeado de tribus impías. Israel rápidamente iba tras lo que dice que aún las hijas y sus hijos tenían cierta comunicación y pues yo te doy a mi hija, tú dame a tu hijo, y hacían ciertos tratos Israel con las tribus de los ceneos y de todos los fereceos y los feos, y entonces hacían esos lazos, y normalmente Israel se iba, los trataban, los esclavizaban, clamaban a Dios y Dios los volvía a traer. Pero dice que de este Otoniel viene y trae a Israel un juicio justo durante 40 años. Hubo paz en Israel. Hubo bendición en Israel. ¿Por causa de qué? De un juez que se atrevió a establecer las normas que ya habían sido establecidas para Israel. Y bueno, ya no quisiera hablar, pero habla mucho acerca de cómo cuando nosotros nos ponemos a la brecha, somos luz en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestras familias. De verdad, yo he decidido, desde la última vez creo que compartimos aquí con los varones, yo he decidido no hablar mal de mi familia en Cristo, de guardarme, de no comentar, de no murmurar, de no decir nada de la familia en Cristo. Lo he propuesto en mi corazón, porque yo sé que cuando nosotros nos paramos como hombres, como sacerdotes, hacemos la diferencia a todo aquel que está a nuestro alrededor, como lo hizo Otoniel, como lo hizo el Señor Jesús para con nosotros, dándonos todo lo necesario para ser llamados hijos, para ser llamados victoriosos, para ser llamados vencedores o más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí que le da la tierra del Negev, la tierra de bendición, y dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Creo que me eché todo mi estudio, creo que en 20 minutos, ¿verdad? Es que, a ver. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algo que mencionar? ¿Alguien quiere enriquecer algo, verdad? Dicen por ahí, ¿me quieren ayudar un poquito aquí en esto? Fíjate, hermano, No, pues, adelante, Dani, adelante, dale. no, nada más comentar, ¿no? Cómo es interesante, aunque a veces pareciera que algún personaje en la Biblia fue dejado nomás así como de relleno, pero no, todo en la Biblia tiene un objetivo, tiene una razón de ser, y ahorita, pues realmente, así como el hermano Edgar nos comparte el tema, que fue muy cristocéntrico, realmente es de bendición, ¿no? Porque nos recuerda el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Hoy en la mañana leía Lucas capítulo 23, que habla, ¿no? De todo el sufrimiento que el Señor tuvo que padecer, cómo le escarnecieron, todo lo que, incluso, ¿no? Todo lo que él tuvo que permanecer callado cuando le preguntaba a Pilatos, cuando le preguntaba a Herodes, cuando le pedían hacer milagros, y él callado, ¿no? Porque tenía el propósito de morir por nosotros, porque sabía que no podíamos pagar ni uno solo de nuestros pecados. Y de la misma forma como lo explica el hermano, de que pues la misión era bastante grande, ¿no? Dice la palabra de Dios, con todo y alguno os hará morir por el bueno, pero ¿quién os hará morir por el malo? Y esos malos somos nosotros, ¿no? Y aún así el Señor en su misericordia nos amó y que puso su vida, porque dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y eso es algo muy profundo, porque podemos decir, ¿cómo alguien
en ese caso el Señor, siendo santo, siendo poderoso, dejó toda su gloria por venir a morir por barro inútil y vil que somos nosotros. Y de esta misma forma, como nos explicó el pasaje el hermano, pues es muy cierto, ¿no? El Padre manda a nuestro Señor, el Señor muere por nosotros y quien recibe las bendiciones realmente somos nosotros, la iglesia, sin haber tenido mérito alguno en esa obra, más que solamente tener fe en nuestro Señor, creer en Él, por medio del sacrificio que Él hizo y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es mi comentario. Sí, fíjate, hermano, que algo que estudiando igual un poquito la introducción a los jueces, me topé con algunos comentarios y Otoniel él pertenecía a la tribu de Judá. Por consiguiente, podemos entender el linaje de David y que también nos lleva a Cristo. Pero uno de los puntos que sí, yo sí les recomiendo, hermanos, que vayamos intentando entender ahora que vamos a estar estudiando a los jueces, Otoniel fue el mejor juez de todos. O sea, si nosotros analizamos a Otoniel, es algo tremendo porque te da 4 versículos. O sea, te da 4 versículos, la referencia bíblica, y en Josué te dice lo mismo de él. O sea, la otra referencia que te manda un poquito más atrás a Josué es lo mismo. Pero cuando se pone a analizar, nos podemos dar cuenta que Otoniel fue perfecto como juez. Él fue el mejor juez. Y hay un detalle que sí es importante que lo veamos, es a Otoniel poniéndolo en el primer lugar y después en orden cronológico los siguientes jueces van a ir en decadencia hasta llegar a Sansón, que fue lo peor de lo peor, ¿no? Como juez. Cuando nosotros empecemos a entenderlo, nos vamos a dar cuenta que el mejor, a mí me gustó mucho la forma cristocéntrica porque yo no lo había visto de esa manera. Y es algo tremendo porque analizando realmente sí es así, porque él fue el mejor juez, es el juez que viene de la tribu de Judá, es el primer juez y aparte es el yerno de Caleb, que fue de los 2 únicos hombres que tuvieron la visión de la buena tierra. Y también podemos decir, o sea, aparte de que era yerno, era su sobrino. Y una de las cosas tremendas es algo que yo siempre me ha gustado desmenuzar de la palabra, es como, por ejemplo, estos hombres, estos personajes bíblicos, a mí me gusta, sinceramente, hermanos, a mí me gustan mucho los sermones biográficos. A mí me gusta muchísimo cuando el predicador agarra un personaje y te lo desmenuza. Yo lo disfruto, porque te vas dando cuenta que muchos hombres piadosos y muchos hombres que están escritos en la Biblia, sus nombres, fueron hombres que pasaban tanto lo bueno como lo malo a sus hijos. Y yo les aseguro, hermanos, así como a Abraham le pasó a Isaac le pasó a Jacob y así sucesivamente se fueron pasando la información a sus hijos, estoy completamente seguro que Otoniel estuvo cerca de su tío, estuvo cerca de Josué. Imagínense, hermanos, o sea, la clase de varón, la clase de pláticas que pudo haber tenido Josué, la clase de pláticas que pudo haber tenido Caleb. Y ya les voy a decir algo. El hermano Gabriel es testigo. El hermano Gabriel estuvo en la primera reunión de varones hace 7, 8 años que hicimos la primerita. ¿Se acuerda, hermano Gaby? ¿Cómo no? Sí, gracias a Dios estuve presentes. Ahora, yo les digo, estábamos y había días
los hermanos llegaban y algún hermano decía, ¿saben qué, hermanos? Yo quiero desahogarme. Y empezaban a soltar tal vez algún problema que habían pasado en su casa o alguna situación personal, laboral. Y yo luego me ponía a pensar, ¿no? Digo, estas reuniones de martes es tremendo aprendizaje para todos los que somos más jóvenes que ellos. Por ejemplo, si cuando un hermano te saca 10 años nada más, le aprendes, ahora cuando alguien te saca 20 años, o sea, le aprendes muchísimo, muchísimo le aprendes. ¿Sí? Esas experiencias, esas pláticas que de una u otra forma las han tenido otras veces. Pero acá hay un punto que yo sí quiero, ¿cómo se dice? Ahondar. Yo quiero que nos imaginemos cómo Otoniel, con su tío y ahora su suegro, Caleb, que Caleb había sido camarada y había sido había ido a la par de Josué, habían salido del pueblo de Egipto, habían estado en ese imperio y habían sido rescatados, habían cruzado el mar, habían peleado, hombres que eran esclavos y habían tenido batallas y Dios les había dado las victorias. Yo nada más me pongo a pensar, ¿qué pláticas habría escuchado Otoniel? Todo esto que en el momento en el cual Dios le da la oportunidad de ser juez, él lo hizo lo mejor que pudo y fue el mejor juez. Fue el primer juez y el mejor juez de todos. Y es algo tremendo, porque aunque la palabra en realidad nos da muy pocas referencias bíblicas y podríamos estudiar y tal vez podríamos conectarnos con algunos diccionarios bíblicos, pero en realidad vamos a sacar información, pero ya no son referencias bíblicas. Pero los 3 o 4 versículos que nos da, cuando nosotros ponemos a analizarle y echarle coco, te das cuenta que este hombre estaba influenciado pues por Caleb, por Josué. Les aseguro, estoy seguro, no creo que me falle el dato, estoy seguro que Otoniel conoció a Moisés. Estoy seguro. Habría que ver ahí tal vez las fechas, pero estoy seguro que lo conoció por las edades Escribe eso acá. Por las edades de Caleb. ¿No? O nomás lo leo ahí. Y de Josué. Tal vez Otoniel era un jovencillo cuando conoció a Moisés. Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Yo disfruto mucho cuando hay sermones, cuando hay enseñanzas biográficas, porque aprende uno muchísimo de estos hombres que son hombres de Dios tremendamente. Y algo, vuelvo a repetirlo para terminar, tomemos, hermanos, a Otoniel como el primero, y en decadencia van a venir todos, hasta que terminemos con Sansón. Y más allá, cuando viene Elí y cuando viene Samuel, cuando veamos biográficamente sus vidas, como líderes, como padres de familia, como ministros, también fallaron. Y es algo tremendo de ellos. He dicho. Caso cerrado. Sí, qué maravilloso es entender cómo este juez, como decíamos, el primero, el que tenía bien firme las convicciones, ¿no? Nadie lo impone, él solito va y toma esa palabra, ¿no? Y de decir, pues mira, no lo estoy haciendo porque quiera yo tierras, no, porque seguramente tenía, pues era hijo del hermano de Caleb, ¿no? Seguramente tenía posesiones, seguramente tenía dinero, tenía lugar. Sin embargo, él dice, yo lo haré, o sea, porque tal vez traía ese mismo espíritu que Caleb, su tío, ¿no? Como dice, tal vez había encontrado esas mismas pláticas, había heredado esas porciones de lo que escuchaba con los grandes y se le había pegado ese mismo espíritu, ¿no? Y obviamente, cuando Caleb lanza esta convocatoria para darle su hija, le estaba dando la mejor porción. O sea, le estaba dando lo mejor que era la hija. Y ustedes me entenderán, ¿verdad? Como padres, pues su hija es su hija y es lo más delicado y es la porción que cualquiera que se le acerque ya están aquí con el arma, ¿no? Y a ver, ¿a qué vienes, no? O sea, ni te le acerques o ¿por qué estás aquí, no? Entonces, es la mejor porción, los hijos, ¿no?
Entonces Caleb lanza una convocatoria pues para sacar al mejor postor, para sacar al mejor contrincante, al más fuerte, al que tuviera, el que fuera a dejar el mismo espíritu que traía Caleb. Y ese fue Otoniel. Él tenía el mismo espíritu que Caleb, el espíritu de conquista, el espíritu de victoria, el espíritu de matar gigantes, porque estaban en medio de los gigantes, ¿va? En medio de lo más complicado de la tierra, y Otoniel tenía ese espíritu, tenía ese corazón conquistador, vencedor, y por eso quise hacer referencia a Romanos, ¿va? Él tenía ese espíritu de vencedor, dándonos a nosotros la porción de más que vencedores sin haber metido una mano al round, al cuadrilátero. ¿Eh? Y Otoniel lo recibe, lo toma, juzga y juzga bien. Durante 40 años hubo paz en toda la tierra, en todo Israel. Oye, hermano, fíjate que algo que ahorita en las palabras que has estado diciendo, hace rato dijiste que tú habías tenido un compromiso personal de no hablar de alguien más o de no hablar de los demás. Y observando tu comentario y también, ¿cómo te puedo decir? Encadenándolo, eslabonándolo a lo que yo dije, algo importante para nosotros como varones, siendo abuelos o siendo padres o siendo solteros, siempre hay una forma en la cual podemos crecer para bien reuniéndonos con gente buena, ¿no? O sea, si te juntas con lobos, te enseñan a aullar, ¿no? Y también si te juntas con gente mala, pues vas a agarrar malas mañas. Si te juntas con gente buena, pues vas a ser una persona de buenas costumbres. ¿Por qué digo esto? Cuando termina ese periodo de paz de Otoniel, que Otoniel logró implantar, dice que fueron 40 años, y murió Otoniel, y después empezó a haber otro problema, ¿no? Se levantan hombres en contra del pueblo de Israel, y viene la etapa en que Dios tiene que levantar a un segundo juez. Pero hablando de que Otoniel fue el primer juez, fue el mejor juez, fue el ejemplo de la tribu de Judá, un ejemplo de Cristo. Otoniel tuvo los ejemplos, tuvo a Moisés, tuvo a Josué, tuvo a Caleb, tuvo a Kenaz, tuvo a todos esos hombres, hombres valientes, hombres de valores, hombres de Dios. Y pensando en nosotros como grupo, pensando en nosotros como iglesia, si nosotros queremos que lo que viene después de nosotros sea el mejor en su posición, me viene a mi mente lo que dijo Edgar. Yo conmigo mismo me propuse a no hablar mal de alguien. Yo conmigo mismo me estoy proponiendo a hacerlo mejor, a ser un mejor hombre, a ser un mejor líder, a ser un mejor ministro, a ser un mejor cristiano. Amigo también. Sí, entonces, si nosotros como varones logramos esforzarnos y hacer eso, la siguiente generación tiene que ser una generación buena, una generación en la cual nosotros dejemos huella, así tal cual. Y tenemos que pensarlo así y esforzarnos en ello, porque es probable, hermanos, que ministerialmente, que si es que Cristo no viene, tal vez nosotros no logremos cosas que nos gustaría haber hecho, pero es probable que nuestros hijos sí, o nuestros nietos sí. Pero ¿qué va a pasar cuando le digan a mi nieto, oye, ¿y tu abuelo cómo era? No, mi abuelo ese no le importaba nada, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en Otoniel. Oye, ¿y tu tío? No, o sea, mi tío fue Caleb. Y mi Caleb fue con Josué. Y yo conocí a Josué. Y yo conocí a Moisés. Y mi padre fue Kenaz.
Cuando uno habla con personas que tuvieron acercamiento con personas importantes o que hicieron cosas asombrosas, hasta se paran el cuello. Entonces, a mí me gustaría, sinceramente, hermanos, que los que vienen atrás se paren el cuello cuando les pregunten de nosotros. Cuando en algún momento digan, oye, y Toño Acevedo, y el hermano Gabriel, y el hermano Galicia, y el hermano Eder, y el hermano Roberto, y que digan, yo los conocí, yo era niño, pero yo los conocí que ellos eran hombres de Dios. Yo los conocí que ellos son hombres de integridad, que no se movían a pesar de las circunstancias difíciles. Eso sería genial. Eso sería estupendo. Y de nosotros depende. De nosotros depende que cuando pase nuestra historia, los que vienen atrás hablen de nosotros de una forma diferente. De eso depende de nosotros. Porque yo he escuchado hablar, ¿no? Desgraciadamente lo que decía Edgar, ¿no? Y yo me propongo a no hablar, ¿no? Y ojalá y nos propongamos, hermano, pero bueno, yo no hablo, a mí me informan, ¿no? A mí me llega el chisme. O sea, hemos escuchado, hermanos, o sea, tanta basura de tanta gente. Y yo luego me pongo a pensar, digo, imagínate cuando a su hijo o a su nieto le pregunten, y personas que habían sido ministros o personas que habían tenido una participación en alguna congregación, y de repente, pues nada, o sea, ninguna cualidad de un ejemplo bíblico. Eso es triste. Y en esta serie que vamos a estar estudiando, hermanos, vamos a estar viendo estas biografías. Oye, el hermano Edgar se chutó casi la hora. Pero es probable que por ahí pusimos a uno que se va a echar 3 jueces. O sea, se van a echar 3 jueces, hermanos, porque nada más dice un renglón. No dice más. Es todo lo que dice, ¿no? Pero les aseguro que el que les toque eso, estudie y se adentre, va a encontrar algo con la cual vamos a poder crecer todos juntos. Eso sí lo creo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera enriquecer el tema? Adelante, hermano Dani. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, algo que ahorita me gustó de lo que habló el pastor Edgar fue acerca de esas bendiciones que vienen de arriba y las bendiciones de abajo. Aquí lo que pasa es que los seres humanos, hablando básicamente de los seguidores de Cristo, somos personas que venimos a este mundo, bajamos, tenemos un recorrido y nos vamos, pero estamos en el mundo. Entonces, pero sin embargo, muchas veces, cuando no tenemos bien definida nuestra vida, nuestra mentalidad espiritual, nosotros nos conformamos con las cosas que vemos y oímos y sentimos de esta tierra, cuando en realidad nuestro trabajo sería desarrollar todas las cosas espirituales que no se ven, ¿no? Como cuando cuando estaban guerreando y no había nadie, con el siervo, no sé si era Eliseo Elías, que le dice, el siervo le dice, pero pues nos van a acabar, es mucha gente, nos van a acabar. Dice, no, dice, son más los que están con nosotros, ¿no? Entonces le dice, yo te pido, Dios, que abras el entendimiento del siervo, para que el siervo vea el área espiritual. Y entonces Dios abre el entendimiento del siervo y el siervo ve una cantidad increíble de gente en caballos de fuego que estaba preparados para pelear por ellos mismos, ¿no? Y así como eso, nosotros deberíamos de estar ya acostumbrados a ver el área espiritual, ¿no? A ver el área, no donde topas con el mar y atrás viene Faraón con todos sus soldados, ¿no? Estás en medio
ya no hay ni para atrás ni para adelante, ¿no? Eso estamos ahí en el terreno carnal, pero cuando nosotros podemos y nos atrevemos a confiar en Dios y a ver la palabra de promesas que ha dado Él, entonces decimos, adelante de nosotros hay un mar que se va a abrir y que vamos a pasar a través de ese mar, porque el Señor nos está salvando y nos va a salvar y nos ha salvado, ¿no? Y yo quiero compartirles una porción que está en Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 6. Dice, después, en los primeros versículos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? En el 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces entendemos que acá en la tierra hay agua, después sigue el cielo o los cielos, y arriba de los cielos hay agua. ¿Dónde? No sabemos a dónde está, pero existe. Y ahí está la Biblia, ¿no? Separó las aguas de las aguas. Y la separación es la expansión del cielo. Por eso es que cuando, algo que tampoco nadie entiende, es cuando vino el diluvio, ¿de dónde salió tanta agua? Pues de ahí. Simplemente ahí se rompieron los abismos, ¿no? Dice. Cayó agua, las cataratas de los cielos, y cayó agua, pero de a montones. Dice la Biblia que el monte más alto, o la montaña más alta, el agua subió 7 metros arriba del agua, alrededor del mundo, ¿no? Pero eso no lo entendemos porque estamos acostumbrados a lo que estamos tocando, a lo que estamos palpando. Y todas esas cosas son precisamente espirituales. Son cosas que no entendemos porque para nuestra mente finita no existe. Pero precisamente los milagros son obra de Dios de las cosas que no existen, ¿no? Entonces, no sé, hacer flotar el hierro de un hacha, entonces es un milagro, ¿no? Hacer retroceder el sol, pues es otro milagro. Hacer que el sol se pare 12 horas antes de que se oculte, imposible, ¿no? Es increíble, no puede pasar eso. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros debemos de ver como bendición. Por eso, cuando dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, las bendiciones que están en el cielo, las bendiciones que Dios ya ha dado, y como dice el pastor Edgar, no es precisamente dinero, ¿no? Posesiones, joyas. Son las bendiciones que hay en torno al sacrificio de Cristo. La salvación, el perdón, la sanidad, el que haya derrotado a Satanás, el que haya derrotado la muerte, el que haya derrotado la enfermedad y el que haya derrotado al mundo, ¿no? Entonces, esas son las bendiciones que tenemos de las que están arriba en el cielo y de las que están aquí abajo en la tierra, materializándose. Entonces, nosotros no nos queda más que ejercitarnos en el área espiritual y ejercitarnos en el creer o creerle a Dios todas sus promesas que Él ya nos ha dado. Mi comentario, hermanos. Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Mano Gaby, ¿algún comentario? No, pues que realmente se dice muy poco en la Biblia de Otoniel, pero realmente escarbando, como ya enriquecieron todos, pues sí, como decías tú en esos comentarios que nos ilustraste, realmente fue el mejor de todos y quizás acercándose a la perfección de lo que hablaba y platicaba con Caleb y con Josué, que tuvo la dicha de conocerlos, pero realmente es por el entendimiento de Dios que nos da para ser mejores día con día, pero no dejamos de ser carne más que nada, ¿no? Como decía el hermano Edgar, se propone uno cosas, pero a veces en la carne flaquea uno, no es excusa.
pero eso es diario, cada día que amanecemos debemos de esforzarnos por ser mejores. Nadie es perfecto después de Cristo, pero tampoco quiere decir que vamos a tirarnos al suelo por no hacer nada. Nos tenemos que esforzar día con día para ser mejores o tratar de ser mejores, para que el día de mañana, y como dijiste, realmente nuestros hijos o los que nos conozcan o conocieron, hablen bien de nosotros y seamos un ejemplo propositivo, aún como carne, más no negativo, para que no también digan, pues no hay nada que hablar de ellos. Todo con la bendición de Dios como seres humanos y como carne, aparte de echarle ganas, de echarle tiempo como en este momento para disfrutar de esta enriquecedora plática bíblica, de este estudio y nutrirnos con la bendición de Dios. Es mi comentario, hermano. Bueno, Robert, por ahí te vi que levantabas la mano. No, que todo está bien, diciéndole que bueno. pasa todo, no, todo bien. Todo Sin bien, miedo, hermano. sin miedo, Bien sin clarito, miedo. bien. No, todo bien clarito, hermano. Sí, sí. Sí, cada vez se entiende más la palabra, muy claro, con esas certificaciones y el Señor que nos da entendimiento, ¿verdad? Porque también entendí que tengo conocidos que no les entra la palabra, hermano, ¿no? Y luego uno de ellos me dijo, ese que la palabra no es para todos, hay que reconocerlo. El Señor tuvo misericordia de nosotros y de dónde, en lo particular, de dónde me sacó. Y pues me tocó porque al oír las alabanzas, escuchar la palabra, lo disfruto, hermano. Créame lo que lo disfruto bastante, bastante. Entonces, Amén. para mí que son de las bendiciones que nos da y que nosotros le damos, ¿no? Yo en mi hijo pues ya salió la semilla, ¿no? Como habíamos dicho, aún en la edad madura, pues lo buscará, ¿no? Por su misericordia. Y como dicen, pues estamos recibiendo bendiciones sin haberlo recibido, sin haber hecho algo, ¿no? Ese es algo hermoso, ¿no? Y mi hijo pues también lo está recibiendo por parte de otra persona, ¿no? Que son herencias que nos da nuestro Señor. Y pues gracias por esas bendiciones que nos da, ¿verdad? Más que como dice el otro hermano, hay que tratar de estar en este mundo y no quemarnos, ¿no? Es difícil porque pues estando acá dentro de la palabra y eso, pues estamos fortalecidos, ¿no? Eso es lo que nos fortalece y es lo que yo les invito a mis compañeros porque me dicen, ¿cómo fue el cambio? Y yo les digo, ¿saben qué? Pues el Señor tuvo misericordia de mí y pues estudiando la palabra nos fortalecemos. Yo les invito, les digo a ellos, a que estudien la palabra, ¿no? Y uno tengo tristeza porque dicen que no les llena, no entienden la palabra y el Señor pues nos da entendimiento. Bueno, en mi parte pues lo escucho y lo entiendo bien clarito. Sí, hermano, los felicito porque pues nos da la oportunidad de alimentarnos cada vez más, ¿no? Y estamos más fortalecidos porque al leer y estudiar la palabra, eso nos da una cobertura que el Señor pues sabe que estamos en la lucha, ¿no? Y como he dicho siempre, de aquí no me suelto, hermano. De aquí no Amén, me suelto, amén, hermano, amén. Sí, hermano. Pues No, me da gusto saludarlos una vez más, hermanos. Antes que nada, pues tuve un tiempo que no pude comunicarnos con ustedes por la situación que vivía yo, pero gracias al Señor pues me dio para un cuartito para tener esta privacidad y poder escuchar y estudiar la bendita palabra. Les doy las gracias, hermanos, por compartir sus momentos conmigo y sus conocimientos. Y claro, también al Señor, ¿verdad? Que es el Rey de Reyes, que es el número uno, ¿no? Sí, hermano. Sí, Dios da la oportunidad Dios da la oportunidad de que nos podamos tener esa comunión entre los hermanos. Sí, y eso es bueno. Bueno, Toño, nada más falta usted. Sí, buenas noches, hermano. ¿Ahí me escucha? Bien, bien. Sí, hermano. Okay. No, pues buenas noches a todos y pues ya llegué un poco tarde, hermano, pero con lo poco que alcancé a escuchar, pues como siempre, hermano, ¿no? Pues es de mucho aprendizaje y pues estamos estudiándole también, hermano, para poder darnos cuenta de todo lo que pasaba, ¿no? Y todo lo que pasa ahora en estos tiempos. Pero me quedo con esta enseñanza, hermano, con todo lo que han hablado y todo lo que alcancé a escuchar. Felicitaciones a todos. Gracias. Bueno. Edgar, ciérrala, mi hermano. Sí, sí, sí. Maravilloso. Qué maravilloso es poder darnos cuenta que Cristo en la cruz lo pagó todo por nosotros. De hecho, demir o debir significa lo que queda atrás. Entonces, lo que viene a ser Cristo Jesús
Jesús por nosotros es conquistar todo nuestro pasado, sacando todo lo que queda atrás, conquistándolo, extendiéndolo hacia adelante en victoria, poniéndolo delante de nosotros en gozo, en paz, en la perspectiva de que Cristo venció por nosotros e hizo esa obra perfecta para darnos vida, para darnos integridad, santidad, justicia, redención y poder ver un día cara a cara a nuestro Dios, ¿verdad? Por las obras que Cristo manifiesta o que las obras que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Él conquista todo nuestro pasado, lo borra, lo deja atrás y nos extiende hacia adelante para ser pues nuevas personas. Yo siempre insisto y a veces le digo a ciertas personas, orando, o dice, dando y con el mazo, no, orando y con el mazo dando, ¿ah? O sea, estamos en esta batalla y nos es necesario siempre que peleemos la batalla y que cambiemos nuestras formas, nuestros estilos, nuestras maneras para parecernos cada vez más al Padre, para parecernos más a Jesús. Entonces, yo me llevo una enseñanza muy, muy linda de todo esto y vuelvo a recordar muchas cosas que aprendí acerca de la justificación y cómo a través de Jueces me doy cuenta de esa obra perfecta de Cristo en la cruz, venciendo a la muerte, venciendo al pasado, venciendo al pecado y haciéndonos hijos, haciéndonos y tomándonos como esposa y dándonos por herencia, porque Otoniel le dice, oye, ve y dile a tu padre, porque el que podía decirle eso era él, pues él era el que había ganado, pero le dice a la esposa, ve y pídele a tu padre que te dé una porción. Al igual que Cristo viene y le dice, oye, ven, habla con el Padre y le dice que Él nos ha dado por herencia las naciones. Y créanme que cuando les digo tenemos todo para ganar es porque Cristo Jesús lo pagó todo en la cruz para hacernos a nosotros vencedores y vivir en esa plenitud de hijos de Dios, en esa plenitud de siervos, de iglesia, de ministros, de amigos, de familia, en la realidad de la verdad o en la realidad de su palabra, ¿no? Entonces, qué gozo el poder compartir esta porción de la palabra, pues permitir que nos haga crecer más y nos transforme más todos los días. Entonces, pues, le damos gracias al Señor, oramos al Padre para que esta palabra se quede sembrada en nuestros corazones y dice la palabra como un tatuaje en nuestras vidas, que se quede imborrable, que se quede aquí y que cada que la veamos nos acordemos de esta porción y digamos, ah, caray, Él pagó todo por mí. Yo tengo que aprender a vivir en esa plenitud de paz, de gozo, de victoria, aún a pesar de los gigantes que puedan estar enfrente de nosotros, de las adversidades que puedan venir delante de nosotros. Me gustaba mucho esa porción de bajada, hasta los bochos son veloces, ¿va? Pero los buenos se ven en las subidas, se ven en las adversidades. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Siempre Señor, porque viene a nuestras vidas y nos desarrolla, Señor, en la fe, en el amor, en la paciencia, en la paz, pero también, Señor, da sabiduría, da conocimiento, Señor, de toda la grandeza y de todo el poder que has manifestado a través de Cristo Jesús para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por la plenitud que nos permites tener, Señor, de saber que tú venciste en la cruz, tú has hecho vencedores. Tú ganaste, peleaste, Señor, contra el adversario y ganaste y nos diste la mejor opción por hacer llamados los tuyos, Señor. Que permítanos vivir en esa plenitud, Señor, a caminar creyendo todos los días, Señor, en que somos tus hijos, tus siervos, tus amados y que tenemos todo para ser más que vencedores, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los varones aquí presentes. Gracias por tu presencia y tu palabra, Señor, que nos edifica en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén.
Amén, mis hermanos. Pues Qué bendición. bendiciones a todos, mis hermanos. Muy buen tema, hermano Edgar. Bueno, Dios les bendiga mucho a todos y que descansen. Saludos a Bendiciones. todos. Igualmente. Ahí estamos en contacto. Próximo martes le toca a Richard. Ahí le avisan. saludos desde Veracruz, Estamos. hermanos. Adiós. Desde el flor de Veracruz. Acá estamos. Ahora, hermano, échese una coca, mi salud. Nos vemos. Hasta luego.